Dice la palabra del Señor en Isaías 9:6, porque un niño, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Gloria a Dios. Amén. Vamos ahora a pasar a Mateo capítulo 1, versículo 1. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Léalo nuevamente para que no quede duda de quién vamos a hablar en estos 2 domingos. Bien, dice: libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de Abraham. Gloria a Dios, amados hermanos. El tema que vamos a compartir se titula El nacimiento. El nacimiento. El nacimiento, parte 1. Hagamos un poco de contexto de lo que se vive en esta época. De lo que se vive, no solo en Guayaquil, Ecuador, sino en muchas partes del mundo. Desde el mes de noviembre, no precisamente diciembre, e incluso dependiendo de la viveza y de la astucia comercial, algunos lo hacen desde antes. Pero vamos a tomar como referencia noviembre. Desde el mes de noviembre en nuestro país, los centros comerciales ponen en marcha sus campañas pro Navidad. Pro Navidad, para atraer a los compradores que buscan regalos para familiares y amigos. Eso es algo muy común. Por supuesto, no faltarán muchas personas que normalmente en los centros comerciales vemos disfrazadas ¿de qué? ¿De qué se disfrazan? Ese gordito, barba blanca y con un gorro, ¿de qué se disfrazan? De Papá Noel. No hace falta, ¿no?, que usted el día de hoy recién se entere, porque ya lo sabe. Sabe que existe estas personas disfrazadas de Papá Noel, animando siempre, motivando, jugando con el neuromarketing, posicionando a esa celebración ya en la cabeza de muchas personas para que logren comprar, recibiendo las listas de peticiones de sus hijos, de sus sobrinos, de los hijos de los amigos también, ¿no? Hay una lista que a veces se va haciendo a lo largo del año. En nuestro país somos bombardeados incluso con la publicidad de la lotería también. Recuerde que el 25 de diciembre hay un gran sorteo, o el 31 de diciembre hay otro sorteo, y la gente comienza también a guardar sus dólares para comprar su guachito o su entero. Eso es común también acá y también en la parte del norte de este continente. Pero curiosamente, e incluso muchas personas que normalmente tienen un carácter apático, que son hurañas, que son así todas refunfuñonas, comienzan también en esta época a cambiar un poco. Esas personas que nunca saludaban ahora comienzan a saludar. En los días de la época que se respira el ambiente navideño, estas personas comienzan ahora a saludar, a felicitar por la Navidad, y probablemente lo hacen de manera sonriente, que esa sonrisa se borra el resto del año. Es un comportamiento psicológico. También la gente recibe a nivel de sus mails personales, de sus correos electrónicos, de muchos lugares donde usted ha sido cliente de casas comerciales o de tarjetas de crédito, llega aquel mensaje de aquella felicitación navideña decorada con muñequitos de nieve, con un Papá Noel, de colores, con árboles de Navidad, etcétera, etcétera. Encontramos todo esto en el contexto de lo que ya estamos viviendo. En la televisión también se ven programas especiales de Navidad. Todos por lo general tratan de tener ese especial navideño. En algunos lugares se transmiten conciertos, programas de humor, musicales, etcétera, etcétera. Pero ahora bien, todo lo que les he mencionado, preguntémonos el día de hoy: ¿realmente se hace todo esto en honor a Cristo? ¿Se hace realmente todo esto en honor a Cristo? Las últimas semanas en esta iglesia hemos venido hablando de Filipenses y hemos puesto dentro del manjar que Dios nos ha dado el poder apropiarnos realmente de lo que Jesús hizo. Hablamos de la kenosis, y todo esto era lo que el Señor venía dándonos para llegar a este momento. Y con lo que les he mencionado hasta el momento, ¿realmente se hace todo esto en honor a Cristo, aquel que se despojó,
dejando su trono para tomar forma de siervo, y todo el proceso que conlleva el propósito que Él vino a cumplir en esta tierra. ¿Usted cree que los centros comerciales, usted cree que la gente que hoy en día está llena de muchas emociones, producto de la Navidad, lo hace en honor a Cristo? Pues bueno, yo creo que la respuesta es un rotundo no, y un no muy grande. No lo están haciendo así. Todo indica que se trata más bien de una fiesta, más en lo que se le está dando culto al materialismo, al consumismo, a que la gente compre, no importa si no necesita, no importa si tiene que pagar a partir de junio del próximo año, compre ahora porque es Navidad. Y comenzamos a caer en ese juego comercial. Y aunque se habla del espíritu navideño que busca solidarizarse con los más necesitados, la verdad es que la mayoría solo piensa en la diversión, en la comida, en los regalos, en la bebida y en todo lo que el cuerpo pueda disfrutar. Eso es más lo que está posicionado en la gente. Tanto así que son muchos a los que le da lo mismo lo que se está celebrando. No importa si es una celebración de tipo religioso como la Navidad o en su momento la Semana Santa, o una fiesta pagana como puede ser el Halloween o también el carnaval. No importa, lo importante es que hay que disfrutar esta época, nada más. Quieren divertirse y no piensan en nada más, rendir cuerpo al culto. Y como lo hemos dicho ya por algunas ocasiones, la gente dice, la vida es corta y disfrútalo al máximo. La gente no piensa en el mañana, como por ahí alguna vez nos han dicho nuestros padres, pan para hoy, hambre para mañana. Más o menos así disfruta la gente la vida. No importa lo que pase mañana, hay que disfrutarla en Navidad y punto. De hecho, no hay duda de que si hay algún personaje central en la Navidad, es precisamente Santa Claus, porque a Jesucristo está marginado. Jesucristo ha salido de muchas iglesias ya. Lo han expulsado y han metido a Papá Noel en las iglesias. Y lo mismo pasa en los hogares. En los hogares está Papá Noel y no está Jesucristo. Qué raro, ¿no? Qué extraño. O sea, en honor a quien deberíamos de disfrutar la fiesta, lo excluimos de la fiesta e invitamos a un usurpador a tomar, en teoría, o como alguien lo diría, el puesto que le corresponde a Jesús. Si hay alguien que necesita ser adorado, mejor dicho, que debe de ser adorado, debe de ser honrado, debe ser alabado, debe de ser glorificado, es el Dios vivo y verdadero. Nadie más que Él es el único que merece toda honra, gloria, honor y alabanza. Y en medio de ello es verdad que algunos hablan entre nosotros de conservar ciertas tradiciones navideñas. En ese sentido, piensan en cosas que no guardan relación con la Biblia y nos enseñan acerca de la Navidad. Hay personas que sí se quieren dar la oportunidad de conservar ciertas cosas, pero lo hacen de manera equivocada. De manera equivocada solo porque se enfocan realmente en los adornos, en la decoración, en comidas, en dulces, en una canasta navideña, en calcetines, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la verdadera esencia se pierde. Y se pierde a causa de algo que el Señor dijo hace muchos siglos atrás: mi pueblo perece por falta de intimidad, de conocimiento. De hecho, para poder comprender lo que realmente significa la Navidad, tendremos que hacer un serio esfuerzo. Por la misericordia de Dios, en los últimos años hemos venido sacando mensajes tradicionales que pueden sonar muy repetitivos, que no tienen nada de malo, pero yo creo que hay que dejar un poco a un lado ya ese tipo de mensajes muy superficiales y adentrarnos a conocer algo más profundo que nos invita a reflexionar sobre lo que realmente significa la Navidad. Tendremos que hacer un serio esfuerzo para desprendernos de muchas tradiciones no bíblicas que se han venido acumulando a lo largo de los siglos, y así realmente poder mirar con sencillez los relatos de los evangelios que nos recuerdan que un día Jesús nació. Un día Jesús nació. Dígale a su hermano que está al lado: Jesús un día nació en mi corazón. Dígale a su hermano que está al lado: Jesús un día nació en mi corazón. Y si usted hoy no lo puede decir porque aún no ha nacido Jesús en su corazón, hoy es el día de salvación para usted.
Amén. Hoy es el día de salvación para usted. En ese sentido, con esta pequeña introducción para los 2 domingos, esto nos va a llevar un tiempo de profunda reflexión para poder pensar seriamente en lo que Dios ha estado dispuesto a hacer por nosotros. Y aún más, a rendirnos a Él en adoración por todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Recordar que Dios nos amó primero es un principio fundamental de poder retribuirle a Él en amor todo lo que Él ha hecho por ti y por mí. Vamos entonces a ver el día de hoy 3 aspectos de este nacimiento. El nacimiento. El nacimiento. Y el primer aspecto es que este nacimiento fue anhelado. Era un nacimiento anhelado. Y para ello vamos a ir, amados hermanos, no precisamente a el Nuevo Testamento. Hay que irse al comienzo de todo. Hay que irse al Génesis. Hay que irse al origen de todo aquello. El nacimiento de Jesús representa el cumplimiento de una promesa, cuyo primer registro se remonta al contexto de la narración de lo que ocurrió en el jardín del Edén. Algo pasó allá, algo ocurrió que cambiaría la historia de la humanidad. Y también algo se dio ahí como una promesa. Génesis 3:15, por favor. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Esta promesa es conocida entre los cristianos. ¿Dónde están los cristianos? Sí, se lo conoce como el protoevangelio. Así se lo conoce, como el protoevangelio, como una buena noticia anticipada de lo que iba a venir, y marca el momento en el que se inicia la espera de la tan anhelada llegada del Hijo de Dios al mundo, el que iba a nacer, Jesucristo. Tema sobre el que la Biblia nos habla mucho. Nos habla mucho. Imagínense hablar de Navidad en Génesis, hablar del nacimiento, hablar de la natividad allá en esa época. Tal vez usted no lo había concebido así, pero qué necesario es mirar el origen de todo, dónde se origina lo que el nacimiento de Jesús realmente trae para nosotros. Dios afirmó que la simiente que nacería, es decir, Jesús, vendría para herir a la serpiente con un golpe en la cabeza, un golpe mortal, y que en este caso pues la serpiente le haría también una herida menor. Por ejemplo, Gálatas 3:16, ya aquí el apóstol Pablo nos invita a poder comprender un poco mejor esto. Dice: ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. A su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Es Cristo Jesús, aquella simiente que había sido prometida ahí en Génesis capítulo 3 versículo 15. Juan 12:31, como para complementar un poco la idea, dice: ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. El nacimiento anhelado tenía un propósito, amados hermanos, y no era llenar los centros comerciales, y no era de llenar a los niños de regalos precisamente. Esas son tradiciones de hombre. Va más allá, amados hermanos, que venía, de acuerdo a lo que dice el discípulo amado: ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y si vamos un poco más adelante al libro de Hebreos, veamos Hebreos capítulo 2, versículos 14 y 15. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. El origen de esta promesa, amados hermanos, del nacimiento, realmente es maravilloso. Y hoy comenzar a comprender una connotación más amplia de lo que debe de estar
impregnado en nuestras vidas, en nuestros pensamientos, en nuestros sentimientos, de lo que se celebra realmente cuando hablamos de la Navidad. Ahora, en un contexto ya más actual y enfocado al objeto referencial de nuestra, en este caso, entrega de estos 2 domingos, ya hemos señalado que la Navidad se conmemora con el nacimiento de Jesús el Cristo. Sí, pero ¿cuándo fue anunciado aquello? ¿Y para qué fue anunciado aquello? Esto era algo que las Sagradas Escrituras habían anunciado en cada una de sus páginas. Y el pueblo de Israel había estado esperando durante siglos. Imagínense esperar durante siglos que se cumpla esta promesa, como lo había referenciado en los mismos textos que se ha leído. Gálatas, por ejemplo, 4:4 nos dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, o sea, de todos los siglos que habían transcurrido, de aquella promesa que se dio en Génesis 3:15, Dios envió a su Hijo. No era en el tiempo del hombre, era en el tiempo especial que Dios dijo: ahora es el momento que mi Hijo venga a esta tierra. Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, para que no le quede duda a nadie, de la unión hipostática, 100% hombre, 100% Dios, y también nacido bajo la ley, porque la ley tenía que ser cumplida. Nadie la había podido cumplir, solo Jesús. Pero la pregunta es, esta gente que por siglos había esperado el cumplimiento de aquella promesa, de aquel nacimiento anunciado que se convirtió a través de los siglos en el nacimiento anhelado, de que venga ese libertador, de que venga ese redentor, ese salvador. La pregunta sería, ¿qué era lo que realmente esperaban de él? ¿Qué era lo que toda esta gente que había esperado tanto tiempo esperaba de el Mesías, del ungido de Dios? Esta es una pregunta muy importante, trascendental también, trascendental. Y creo que nosotros también deberíamos de preguntarnos hoy, ¿qué es lo que esperamos realmente de Jesús en nuestras vidas? ¿Qué es lo que esperamos? ¿Qué es lo que usted, al convertirse a Jesús, espera que Él haga en su vida? La pregunta es tan importante, y precisamente Mateo, uno de los evangelistas que nos ha transmitido la historia de la Navidad, tal como ocurrió hace más de 2000 años, comienza su evangelio explicando la razón de la venida del Mesías. ¿Cuál era la razón? Y aquí podemos ver nuevamente Mateo 1:1, que dice: libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Quizá a nosotros esto no nos diga mucho, porque tal vez hemos leído este versículo un sinnúmero de veces y lo hemos pasado simplemente, y tal vez no encontramos para nosotros una mayor explicación de lo que realmente va a comenzar a explicar el evangelista. Estas pocas palabras para un judío, sin embargo, en el Antiguo Testamento tenían grandes implicaciones. Tal vez a usted no le dice mucho, hijo de David, hijo de Abraham, pero para un judío que por muchos siglos había estado esperando que se cumpla esa promesa, que se cumpla esa promesa de un nacimiento, ¿sí?, del Salvador. Esto de acá tenía grandes implicaciones. Y veamos cuáles serían estas a través del contexto de esta hermosa porción bíblica. Y para ello, dejar este punto del nacimiento anhelado, que ya lo ubicamos en el contexto histórico, para ver ahora el nacimiento que trae un nuevo comienzo para la humanidad. Es el nacimiento que trae Jesús cuando viene a la vida de una persona. Trae un nuevo comienzo para esa persona, de modo que los que estamos en Cristo Jesús somos hechos nueva criatura. Todo empieza a hacerse de nuevo. Entonces, cuando hablamos del nacimiento, trae un nuevo comienzo para la humanidad, y a nivel particular lo trae para cada uno de nosotros. Y debería de ser el día de hoy eco estas palabras en usted.
como en mí. Mateo comienza su evangelio con una frase un tanto curiosa, que de repente a usted no le llama mucho la atención. Libro de genealogía. Es curioso realmente cómo empieza el evangelio. Esta es la misma frase que también encontramos en el comienzo del libro de Génesis, cuando nos habla acerca de la descendencia de Adán. Génesis 5:1, por favor, léalo conmigo. Este es el libro de las generaciones de Adán. Si hablamos de generaciones, amados hermanos, es importante ya ir viendo la similitud que tiene con lo que menciona también Mateo, o conocido como Leví, en el evangelio. Este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. En aquel momento en el Génesis se trataba del origen de la raza humana, de aquella raza humana bajo la maldición ahora ¿de qué? Del pecado. Acuérdese que Adán y Eva pecaron, así literalmente, pecaron, desobedecieron a Dios y fueron expulsados de la presencia de Dios, salieron del jardín. Entonces, lo que venía a continuación, que era la descendencia de Adán y Eva, nacía bajo la maldición del pecado. Y allí también entramos nosotros, si usted no lo sabía. Todos tenemos algo en común aquí. Venimos de Adán y Eva, ¿o no? Amén. ¿Usted viene del mono? No creo, así que no me va a refutar. Usted viene, ¿sí?, formado por Dios mismo. Y Dios puso un hombre y una mujer. Y desde ahí, por eso dice también la palabra, por cuanto todos pecaron, a causa de Adán y Eva, ¿no?, todos están destituidos de la gloria de Dios. Imagínense, incluso la misma palabra nos dice lo que tenemos en común todos, ¿no? Venimos de Adán y Eva. Pero ya no se trata, amados hermanos, de mirar el origen de la raza humana que comenzó a través de ellos bajo la maldición del pecado. Ahora el evangelista tiene la clara intención de hacernos ver que en Jesús hay un nuevo comienzo para la humanidad. ¿Usted no le alegra esa noticia? En Jesús hay un nuevo comienzo para usted y para mí. En Jesús hay un nuevo comienzo para la humanidad. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su unigénito Hijo en la cruz del Calvario, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Amén, amado hermano. Ahora lo que hace ver este comienzo en Mateo es poder darnos a conocer de que en Jesús hay un nuevo comienzo para la humanidad. Él iba a ser el comienzo de una nueva raza de hombres libres de las consecuencias del pecado. Hombres y mujeres libres de la herencia de Adán y Eva, porque en Cristo somos hechos nueva criatura. Amén. Amén. Si Adán había engendrado hijos a su semejanza, conforme a su imagen, vamos a Génesis 5:3 otra vez, vamos. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Ahí usted está dándose cuenta lo que nos hace ver también la palabra. Adán engendró hijos a su semejanza, conforme a su imagen. Ahora lo interesante de lo que realmente usted debe de pensar y repensar cada vez que usted escucha la palabra Navidad: el nacimiento. De la misma manera que Adán en esa época comenzó a engendrar hijos a su semejanza, conforme a su imagen, ahora del mismo modo Cristo, que es el postrer Adán, engendrará hijos a su semejanza. Amén. Y si no está de acuerdo conmigo, vamos a la Biblia. Vamos a ver qué dice Romanos 5, 17 al 19. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida.
Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. Imagínense, por Adán, que como dice la Biblia, por la desobediencia de un hombre, muchos fueron constituidos pecadores. Ya no se fije en el problema, ya lo heredó. Y si usted nació pecador, no es su culpa. Pero si muere como pecador, sin arrepentirse, dirigiéndose al infierno, será solo su culpa. No es la culpa de Dios, no es la culpa del pastor, no es la culpa de nadie más que no haber tomado su decisión en vida. Amén. Pero dice algo más la palabra en este día. Así también por la obediencia de uno, de mi Cristo. No por la obediencia del pastor, no de ningún evangelista de estos tiempos. Por la obediencia de mi Cristo, tu Cristo. Amén. Aquella obediencia que lo llevó a la muerte de cruz. Y eso ya lo hemos visto, ¿no? Lo hemos venido analizando en los domingos anteriores. Así también por la obediencia de uno, los muchos, ¿dónde están esos muchos? Serán constituidos justos. Justos. Hay un nuevo comienzo para ti y para mí. Hay un nuevo comienzo para aquellas personas que creen que todo está perdido. Hay un nuevo comienzo. Si hay una esperanza y esa esperanza sigue viva, y es Cristo Jesús. Es Cristo Jesús al que tenemos que predicar, al que tenemos que comenzar a anunciar, al que tenemos que compartir en esta época donde tal vez para muchas personas la sensibilidad será mayor, realmente de abrir su corazón y entender que la Navidad va más allá de una tradición de hombres. La Navidad realmente tiene un origen en el nacimiento de Jesús hacia cada uno de nosotros. Dice 1 Corintios 15:45, así también está escrito. Fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. El postrer Adán, espíritu vivificante. Espíritu vivificante. Yo vivo porque mi Cristo vive. ¿Usted está de acuerdo? Yo vivo porque Jesús de Nazaret vive. Y está a la diestra de Dios Padre. Está intercediendo por ti y por mí en este momento. Porque el acusador de nuestras almas está ahí llevando un informe. Mira lo que vinieron haciendo antes de ir a la iglesia. Mira lo que fulanito le dijo a su esposa. Mira lo que el hijo le dijo a su mamá. Mira lo que el papá le dijo a su hijo. Mira cómo se respondieron entre esposos. Mira cómo esto, lo de acá. Así es el día a día, amado hermano. No se crea muy santo, Estamos llamados a ser santos, a vivir una vida santa, pero esta carne es difícil de poderla doblegar, pero no imposible si lo hacemos en el Espíritu Santo de Dios. Así que en este día, amado hermano, en este día tenemos la bendición maravillosa de poder recordar que el nacimiento de Jesús es un nuevo comienzo para la humanidad. Es un nuevo comienzo para ti, es un nuevo comienzo para mí, es un nuevo comienzo para todos aquellos que realmente queremos disfrutar la vida. Y no solamente hablar del nacimiento de Jesús en diciembre, lo podemos hacer en cualquier otro momento. La palabra es tan preciosa, tan amplia, tan completa, tan perfecta, amado hermano, que se puede adaptar en cualquier época del mes. Y hoy utilizamos tal vez versículos que tienen que ver con la Semana Santa, o que tienen que ver precisamente con la Navidad, o que tienen que ver con otro tipo de momento. La palabra es perfecta y hoy nos recuerda cómo se está articulada, porque su autor es el Dios vivo y verdadero. Amén. El autor es el Dios vivo y verdadero. Ahora, este segundo aspecto ya nos invita a ver que por un lado el nacimiento fue anhelado. Por otro lado, este nacimiento viene como una promesa, viene como un nuevo comienzo para la humanidad. En medio de ello, ¿cómo lo iba a conseguir? En este caso el evangelista. ¿Cómo iba a conseguir trasladar toda esta información? Todo esto, lo que representa realmente, para que podamos comprenderlo en esta época también. Inspirado por el Espíritu Santo, vemos ahora que hay un tercer aspecto en referencia al nacimiento. Una promesa como la antesala de un gran nacimiento. Entonces, el nacimiento anhelado en el protoevangelio, Génesis 3:15, lo que nos dice ahora que es el nuevo comienzo para la humanidad, nos dice Mateo 1:1,
Pero ahora llegamos a una promesa como la antesala de un gran nacimiento. Otro detalle importante es que el Mesías nacería de la simiente de Abraham. De la simiente de Abraham. De hecho, él vendría a cumplir las promesas que Dios había hecho al patriarca. Y tal vez vamos a tomar mucha información de sermones que ya hemos presentado en este lugar, pero que es importante esos relatos, esa información para comprender sobre esta promesa como la antesala de un gran nacimiento. Con Abraham había comenzado lo que podríamos llamar la historia de la promesa. Tras la dispersión de la humanidad después de la construcción de la Torre de Babel, ocurre algo. Dios llamó a Abraham de Ur de los Caldeos. Lo llama y le dice a él: necesito que hagas algo, Abraham. Quiero que dejes a toda tu parentela, deja a toda tu familia, deja todo esto y ve a la tierra que yo te voy a dar. O sea, Abraham tenía una disposición de Dios. Dios lo llamó a Abraham para que dejara familia, para que dejara cultura, a fin de establecer a partir de ahí un nuevo pueblo, la nación de Israel. Este nuevo pueblo se debía caracterizar por su inconformismo con los valores de aquella sociedad en la que vivían. Este nuevo pueblo, por decir así, ya no iba a estar sujeto en la escala de valores sociales de lo que en aquella época se disfrutaba. Acuérdense que en esa época todavía hablamos del apogeo de una nación llamada Egipto y también de otras corrientes en esos momentos. Por lo tanto, ahora, ¿qué es lo que iba a caracterizar a este pueblo? Su inconformismo. Por ejemplo, la iglesia no puede caminar a la par del mundo. ¿O me equivoco? ¿Usted va a la par del mundo? ¿Usted camina a la par del mundo? ¿Usted le hace eco a lo que el mundo dice? ¿Usted le dice amén al mundo? Usted debe de caminar en sentido contrario al mundo. El mundo va hacia el sur, pero el pueblo de Dios va hacia el norte. Amén. El pueblo de Dios va hacia el norte. Significa de manera antagónica, opuesta. No pueden caminar a la par. Aunque tal vez en muchos lugares estamos viendo ese caminar de la iglesia a la par del mundo. Pues déjame decirte que de eso no se trata. Incluso la misma enseñanza histórica nos invita a ver de que el pueblo que se iba a levantar a través de Abraham era totalmente distinto a los valores sociales de aquella época. Abraham fue el primero de todos ellos, obedeciendo al llamamiento de Dios y convirtiéndose en un peregrino que miraba hacia el futuro, hacia una bendición de Dios esperada. El cristiano no camina mirando hacia atrás. El cristiano está en un presente mirando hacia el futuro. Amén. El cristiano no camina mirando hacia atrás. Porque si usted camina mirando hacia atrás, quiere decir que añora. Ay, ¿cómo eran esos viernes de antes? ¿Cómo eran esos sábados en familia? El deporte con los amigos. ¿Cómo era pues el comadreo de las amigas en el barrio? ¿Cómo eran tantas cosas, no? O sea, el cristiano no puede estar aquí, sí, recordando el pasado como grandes cosas. Si antes estaba sin Cristo, todo eso déjalo atrás. Usted está en el presente y así como Abraham, mirando hacia adelante, mirando hacia el futuro, hacia esa bendición. Esta bendición se refería en primer término a su descendencia y la posesión de la tierra prometida. Pero sin duda la promesa de Dios iba mucho más allá. Abraham lo tuvo claro y esperaba algo más que algunas bendiciones terrenales. Él no pensaba en establecer en este mundo una ciudad o civilización como algo que ya existía en esa época. Él tenía otra manera de ver. Abraham se caracterizaba por ser hombre de fe. Esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Lo dice Hebreos 11:10, por favor, dice la palabra. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Eso es lo que Abraham estaba esperando. Abraham recibió el llamado de Dios y eso es lo que Dios le había prometido. Y él estaba esperando aquello. Abraham fue un hombre que no se conformaba con el presente, sino que miraba hacia el futuro.
Con razón ha sido llamado el padre de la fe, porque su ejemplo inspiró y sigue inspirando a millones de personas en todo el mundo. Creo que todos nosotros, cuando queremos hablar de fe, tomamos de referencia a Abraham. Abraham dejó todo atrás por seguir el llamado de Dios. Abraham es un hombre que pudiéramos decir cumplió a cabalidad ese tema 2024. Perseveró en su llamado. Y si él lo pudo hacer, fue, amados hermanos, porque en esencia él caminaba en fe. Claro está, amados hermanos, que Abraham era un hombre común y corriente como tú y como yo, y que tal vez un día su fe le falló. Pero la palabra nos dice que realmente él era un hombre de fe. Pero no solo eso, Dios le hizo una promesa que traspasaría todos los límites de lo temporal, terrenal o racial. Vamos a Génesis 22, 18. Dios le dice lo siguiente: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. ¿Por cuanto qué? Por cuanto obedeciste a mi voz. ¿Por qué iban a ser benditas en la simiente de Abraham todas las familias? Por un acto de obediencia. Y para obedecer usted necesita tener fe. Él por fe obedeció la voz de Dios. Ahora bien, aquí había también un problema, porque Sara era una mujer estéril y no podía tener hijos. Sara tenía cerrada la matriz. Sara no podía tener hijos. Dice Génesis 11:30, mas Sarai era estéril y no tenía hijos. Imagínense esta controversia. Me prometen algo por un lado, pero la realidad es otra. Porque la mujer de Abraham era Sara, no era otra, era Sara. Entonces la promesa de Dios se estaba dando en ese matrimonio. No era para que lo tenga con la vecina, no, era con Sara. Y ante los ojos de él, la realidad era opuesta a todo lo que le estaba prometiendo. Además del tiempo iba pasando y ellos iban haciendo viejos. Como hoy por hoy tú y yo, cada año que pasa, comienzan a aparecer nuevas evidencias de que estamos madurando. Canas, arrugas, kilos de más, bueno, pérdida de cabello. Imagínense toda la evidencia que comienza a pasar, ¿no? E incluso, no solo externamente, internamente. Internamente usted se va debilitando y ellos también se iban debilitando. En este caso, ya le había incluso cesado la costumbre de las mujeres, dice Génesis 18:11. Y Abraham y Sara eran viejos, de edad avanzada. Y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Realmente esto era un serio problema. Pero el nacimiento de aquello que se había prometido en Génesis 3:15 era una promesa que iba a tomar el rumbo a través de Abraham, porque en la simiente de Abraham es que iban a ser benditas todas las familias. Imagínense acá todo lo que está pasando. Todo esto parece realmente de cabeza. Aquí no tenía aparentemente nada sentido. Pero Dios no te está llamando a que lo comprendas a Él, que lo entiendas. Dios lo que te dice es: obedece mi voz. Y Abraham obedeció. No importa lo que usted y yo digamos, no estamos llamados a razonar con Dios. Dios, ¿por qué has puesto esto en la Biblia? ¿Por qué lo pones así? ¿Por qué lo haces así? ¿Por qué yo no entiendo? Y el Señor te dice: ¿y a mí qué? ¿Qué me importa si usted no me entiende? Y usted no está llamado a entenderme, sino a obedecerme. Eso hace a alguien que vive en la fe. Eso alguien hace realmente alguien que vive en la fe de Dios. En ese momento ambos empezaron a ponerse nerviosos e idearon una solución humana. Bueno, usted sabe cómo al hombre le gusta ayudar a Dios, ¿no? El hombre es experto en ayudar a Dios. El hombre le encanta ayudar a Dios. Ay, bueno, si tuviéramos un oficio más que poder certificar, sería cómo ayudar a Dios en los tiempos difíciles, ¿no? Pero Dios no necesita ni tu ayuda ni la mía. Dios necesita obediencia. En este caso, esta pareja se puso nerviosa, comenzaron a idear la solución humana, y Sara le daría a Abraham, su sierva Agar, para que tuviera con ella el hijo que esperaba.
Hoy diríamos que buscaron un vientre de alquiler. Claro que no le pagaron nada a Sara, ¿sí? Sino que simplemente le dijo: bueno, Sara, usted va a entrar este día en los aposentos de mi señor. En realidad, lo que vemos acá es que Sara le dice a Agar: vaya, hijita, ahí lo está esperando su señor. Usted va a ser un instrumento por una gran bendición. Imagínense todo lo que estaban haciendo al revés. Todo lo estaban haciendo al revés. Si Dios había permitido, en este caso, la esterilidad de esta mujer llamada Sara, o que llegara a ser vieja, es porque quería dejar claro algo que va más allá de toda duda: que el nacimiento del hijo de la promesa sería por un actuar divino, no por un actuar humano. El principio era claro: yo he permitido esto, he cerrado todo lo que la lógica humana pueda llamar comprensión. Era incomprensible para ellos, y ahí es donde Dios actúa, en lo imposible. Y Dios estaba dejando claro que el nacimiento del hijo de la promesa sería por obra divina y no humana. Finalmente Dios intervino. Bueno, no vamos a entrar en la historia a profundidad de lo que pasó ahí después con Ismael, después lo que pasó con Isaac, pero Dios interviene, amados hermanos. Dios interviene, y contra todo pronóstico, Sara tuvo a su hijo. A su hijo. Tanto así que le provocó sonreír, porque ella no lo creía, y por eso Isaac significa sonrisa. Imagínense, aquellos que se llaman Isaac no pueden andar con la boca cerrada, así bravos. No, tienen que sonreír, háganle honor a su nombre. En ese sentido vino la intervención divina, y contra todo pronóstico Sara tuvo a Isaac en su vejez. Antes de eso también Abraham había tenido pues ya a Ismael con Agar, e incluso después de Sara, y es importante ver cómo Dios actúa. Después de Sara vino, ya cuando Sara murió, Abraham tomó también a Cetura, con la que tuvo también otros hijos. Pero ¿cuántos hijos más tuvo con Sara? Solo tuvo a Isaac, el hijo de la promesa. Dice Génesis 25, 1, 2, solo para poder complementar lo que menciono: Abraham tomó otra mujer cuyo nombre era Cetura, la cual le dio a luz a Sinrán, Joksán, Medán, Madián, Isbac y Súa. En medio de ello, lo que nos deja ver lo que ocurrió antes con Agar y lo que ocurrió después con Cetura, y nos pone en medio a Sara, es lo siguiente: la bendición de Dios solo vendría por medio del hijo de la promesa. Por medio del hijo de la promesa, es decir, por Isaac. Aunque en realidad no sería exactamente por Isaac, sino por un descendiente suyo. Era necesario mirar hacia atrás de manera retrospectiva, porque Mateo nos invita a mirar hacia allá. Si hablamos de Jesucristo, si hablamos de su nacimiento, era importante también entender de que era una promesa como antesala de aquel nacimiento que iba a partir la historia de la humanidad en dos. La primera iglesia bautista de Guayaquil te invita a formar parte de nuestra comunidad digital. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en nuestras redes sociales, donde encontrarás una variedad de contenido audiovisual, el cual será de gran impacto para tu vida espiritual. Y recuerda, en PIBG estás en casa.